Ciencia occidental más espiritualidad hindú. Vamos a ver una solución que proponía Swami Vivekananda a la crisis espiritual de Occidente, basada en el concepto de ciencia occidental que también hemos sabido hacer en Occidente con la espiritualidad hindú. Swami Vivekananda nació el 12 de enero de 1863. De joven era agnóstico, pero se convirtió en un yani y finalmente en un devoto bhakti por influencia de su gurú Sri Ramakrishna Paramahansa. Para quienes no lo conozcáis, este era el gran Swami Vivekananda, que fue uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, es desconocido en Occidente. Antes de convertirse en Swami Vivekananda, antes de ser un sannyasi, un renunciante, se llamaba Narendra Nath. Fue un niño precoz y nacido con un temperamento yógico, que solía practicar ya desde muy joven la meditación, y en la universidad estudió filosofía e historia occidental. Como hemos dicho, de joven era prácticamente ateo y le hablaron de Sri Ramakrishna Paramahansa, que lo tengo por aquí lo podéis ver, su maestro, porque iba preguntando por bengalas si alguien había visto a Dios y todo el mundo le decía que no, todos los pandits, todos los sabios, pero le dijeron, no, hay un brahmani, un monje, en una pequeña aldea. Empecé a preguntarle, entonces fue y le preguntó, maestro, ¿ha visto usted a Dios? Y Ramakrishna le dijo, sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. ¿Quién derrama lágrimas por Dios? A la muerte de Ramakrishna se convirtió en el líder del movimiento Ramakrishna, y en el Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago lo consideraron como el mensajero de la sabiduría india al mundo occidental. En sus libros, en sus múltiples discursos, libros y ensayos, yo los he traducido prácticamente todos al español. Por cierto, me llamo Pedro Noney, y además de la obra de Vivekananda he traducido dos versiones ya del Bhagavad Gita, que lo podéis comprar en Amazon. Aquí tenéis el libro. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, compartirlo para que llegue a las mayores almas posibles, darle un like o comentar, porque me encanta leer vuestros comentarios. Además, Vivekananda decía, el arte, la ciencia y la religión no son más que tres formas diferentes de expresar una única verdad. Y como os decía, se considera que Swami Vivekananda fue el introductor del Bhagavad Gita, del yoga y del Vedanta, e incluso de las Yoga Sutras de Patanjali en Occidente, principalmente a través de sus viajes que realizó en Estados Unidos e Inglaterra. Y en Estados Unidos funda la Sociedad Vedanta de Nueva York, que actualmente está dirigida por Swami Sarvapriyananda, que si no lo conocéis os recomiendo que sigáis su canal de YouTube, porque creo que es una de las personas que más sabe del Vedanta. Seguramente el Vedanta sea el único camino espiritual capaz de armonizar, y esto es muy importante, ciencia y religión. Vivekananda también dijo que la misión de India debería ser convertirse en la potencia espiritual del mundo, y ambas se han cumplido. Es decir, el tiempo ha dado la razón a Swami Vivekananda. La luz del Advaita Vedanta, traída por el Occidente, iluminó a los más grandes físicos y matemáticos. A mí también es un tema que me apasiona. Yo estudié ingeniería, por lo tanto también tengo esa parte científica de haber estudiado pues matemáticas, física y demás. Y entonces sí que tengo un carácter bastante racional, y yo entiendo que deben ser compatibles la ciencia con la religión. Al final son diferentes maneras de expresar la misma verdad, son diferentes partes, nombres y formas de un todo. Y me encanta la idea de que la Advaita Vedanta haya influido en Occidente, haya influido en los más grandes físicos y matemáticos, y os voy a leer algunos ejemplos para que veáis de qué estoy hablando. Max Planck, uno de los más grandes físicos, decía, la razón nos dice que el hombre individual y la humanidad como un todo, junto con el universo que captamos con nuestros sentidos, no son más que un pequeño fragmento de la inmensidad de la naturaleza, cuyas leyes no son afectadas de ninguna manera por el cerebro humano. Max Planck estaba enamorado del Bhagavad Gita también, al igual que Einstein, que decía, cuando leo el Gita reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Y hay otro caso de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, que incluso había traducido una versión propia del Gita del sánscrito
al inglés para usos personales y tras el experimento de los álamos de la bomba atómica me dice, ahora me he convertido en la muerte, la destructora de los mundos, citando uno de los versos del Gita. Y quizás uno de los que más me fascina a mí fue Erwin Schrödinger, se le considera el padre de la mecánica cuántica. Yo lo estudié en la carrera y era realmente complejo de entender, era uno de los grandes genios. Y decía, la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Carl Sagan, no sé si lo conoceréis, un gran astrofísico y un gran comunicador, también nos explicaba, ¿no? Y decía, el hinduismo es la única religión en la que las escalas de tiempo corresponden a las de la cosmología científica moderna. Sus ciclos van desde nuestro día y noche ordinarios hasta un día y noche de Brahma, de 8.640 millones de años de duración. Es increíble pensar cómo estos días y noches de Brahman, los yugas, pudieron estimarlo ya hace más de 2 milenios, 3 milenios. Es increíble cómo llegaron a estas conclusiones. Occidente, a través de la ciencia, ha viajado hacia el exterior, hacia el universo, mientras que en India, además de hacia el exterior, viajaron hacia el interior y llegaron a estas conclusiones. Werner Heisenberg, también un importante físico y premio Nobel, decía, la teoría de la mecánica cuántica no les parecerá ridícula a quienes hayan leído el Bhagavad Gita y el Vedanta. Y hay un caso curioso cuando Swami Vivekananda va al Parlamento de las Religiones en Chicago, 1890 y no me acuerdo, 93 o algo así, coincidió con Nikola Tesla, el famoso ingeniero físico, uno de los quizás más desconocidos, mentes más privilegiadas que ha habido en la historia. Y Nikola Tesla le dijo que podía demostrar matemáticamente los conceptos de los kalpas, de lo que hemos comentado anteriormente, de los ciclos, del prana, un concepto fundamental, y de Akasa, de la filosofía Sankhya y del Bhagavad Gita. Por tanto, esta reflexión que hacía Swami Vivekananda de ciencia occidental más espiritualidad hindú, pues vemos que se está cumpliendo. India es la potencia espiritual del mundo y esa visión de continuidad, del todo es uno, de no disrupción de la Advaita Vedanta, iluminó a estos grandes físicos y matemáticos, demostrando la necesidad de la armonización entre la física y la religión. Y yo personalmente creo que la única religión que es capaz de armonizar ciencia y religión es el Advaita Vedanta del hinduismo. Muchísimas gracias.